Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de la explosión de los precios que se está dando en el país. Es algo ya constante, pero en este caso vamos a estar viendo cómo el último mes que se ha medido la inflación en Argentina ha sido un verdadero desastre. Años luz de lo que preveía el gobierno, que obviamente no se iba a dar, sino que se ha dado un número tremendamente alto. La inflación de países limítrofes como podría ser Chile, Uruguay o tantos otros que necesitan años en Argentina se ha dado solamente en el mes de marzo. Y se ha sabido hace muy pocas horas cuál es este número, lo vamos a estar viendo a continuación. Y además de acá se desprende también si no estamos encaminándonos a una hiperinflación. Porque una hiperinflación moderna obviamente manejaría estos números. Si tenemos en cuenta que algo que pasa en un país vecino en varios años en Argentina pasa un mes, no hay que ser ningún experto en economía para darse cuenta que estamos yendo aceleradamente a este momento realmente peligroso, una espiral inflacionaria. Y como vamos a estar viendo a continuación, a nivel del mundo, Argentina está arriba de más de 150 países con esta inflación. Que encima todo esto ha impactado en los precios de los alimentos, que también lo vamos a estar viendo de una manera que no tiene lógica. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que asusta, es alarmante, realmente es una locura y para la gente que no sea del país no entiende capaz la magnitud de esta noticia, pero en realidad la magnitud se lee a diario cuando uno va a un supermercado y algo que salía un monto X ahora vale X más un Y%. Y así no hay economía que pueda funcionar, que pueda salir adelante. Escuchen, la Argentina registró en marzo una inflación superior a la que se proyecta para todo el año en más de 150 países. O sea, hay que hacer realmente, con una mano en el corazón, las cosas de una manera tan mala, pero tan mala, como para que haya 150 países que las hicieron mejor. Y acá no hay pandemia que valga, porque todos los países están en pandemia y sin embargo la inflación, como estamos viendo, fue peor que otros 150 países del mundo. Entonces, esa famosa excusa de no, estamos en pandemia, le está pasando a todo el mundo, no. Hemos visto en videos anteriores que la caída económica de Argentina fue la peor del mundo en muchísimos índices. Entonces, no hay que echarle más la culpa a quien no es el culpable. Acá, quienes están al mando están haciendo un verdadero desastre. Están estrellando al Titanic contra un verdadero iceberg. Y acá dice, así lo reflejan las estimaciones del FMI sobre el índice de precios en todo el mundo. En América Latina, solo la supera Venezuela. Bueno, está bien. Acá dice que está peor que 150 países, no la peor del mundo. Después de Venezuela, vendría Argentina a lo que se refiere a la inflación. Dice, los analistas prevén que a fin de año el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor, llegue al 46% frente al 29% pautado por el gobierno. Claramente el gobierno se ha quedado más que corto. Estamos hablando casi que se va a duplicar. Y bueno, ¿cuál fue el número de esta inflación? Acá tenemos una nota que lo explica. La inflación fue del 4,8% en marzo. Y es la más alta desde que Alberto Fernández es presidente. Repito, tenemos que entender que esta inflación equivale a lo mismo que muchos países de la región, no estoy hablando ni siquiera del primer mundo, tardan en años. Acá en un mes. Y no solo eso, sino que tenemos que eliminar, como decía antes, esta idea totalmente equivocada de que esto es algo que le está pasando a todos los países, porque no es así. Hemos visto países con inflación mensual del orden del 0, algo. No esta cantidad. Esto es algo terrible y esto es un mal manejo de la economía. Y acá dice que los precios acumulan una suba del 42% en el último año. Y no solo es impresionante el número, sino que realmente asusta cómo va subiendo mes a mes. O sea, esto es algo que se ha vivido en Argentina, que ha tenido alguna de las peores inflaciones de la historia a nivel mundial. Y que además estamos viendo cómo mes tras mes aumenta este valor de una manera tremenda. Y obviamente se empieza a hablar entonces de otras situaciones mucho más complejas. O sea, estamos capaz empezando lo que podría ser una posible espiral inflacionaria, una hiperinflación moderna, porque también mucha gente piensa que para tener una hiperinflación hay que hablar de miles porcentuales, pero no, si hablamos de inflaciones modernas, en donde hoy en día la inflación en el mundo no existe, es algo que hay que hacer las cosas de una manera asquerosamente mal para tenerla y tener capaz montos de un 10 o un 15%, no lo que tiene Argentina. Si consideramos eso y que países que están en la misma región tienen dígitos muy bajos, capaz un dígito, entonces, en proporción a eso, estamos hablando de que Argentina, si aumentara un par de veces su inflación actual, tendríamos una hiperinflación moderna, hecha y derecha. Cuando en todo el planeta había decenas porcentuales de inflación, que era muy común que un país tuviera 10, 15, 20, bueno, ahí sí los números sean más altos. Pero repito, una hiperinflación moderna se asemeja bastante a esto. Todavía no, todavía estamos a tiempo de revertirlo, pero estos números van para ese lugar. Miren, por ejemplo, para entender también lo que les quiero decir,
los últimos meses. En enero se registró un alza del 4%, en febrero del 3,6%, se dio levemente, pero en marzo ya tenemos del 4,8%. Y ahora que vamos a tener la economía parada durante semanas por el nuevo decreto del gobierno, imaginen lo que va a pasar. Obviamente va a seguir destruyendo la economía, el gobierno va a tener que salir a emitir nuevamente, que es el único problema por el cual hay inflación, porque es un fenómeno única y exclusivamente monetario. Depende de cuánto dinero emita el gobierno. Y para salir a pagar planes, para salir a pagar todos los agujeros que va a generar en la economía por culpa de estos nuevos cierres, sin lugar a dudas vamos a ver lo que se hace siempre: emisión de papelitos de colores para pagar esta fiesta. Entonces, claramente que vamos a ver números cada vez más altos. En vez de estar pensando, como en otros países, que esto se empieza a solucionar ahora con la vacuna, que acá no tenemos todavía vacunas, nos damos cuenta que en realidad las opciones son muy pocas. Más con el movimiento que se está haciendo, o sea, yendo hacia un camino bien direccionado, el de la inflación, el de destruir la economía, el de echarle la culpa al resto, echarle la culpa a los empresarios malignos que suben los precios cuando sabemos que no queda otra, que está subiendo todo por la cantidad de dinero que se ha emitido en los últimos meses. Y esto obviamente va a hacer subir no solamente los precios, sino que los índices de inflación, porque hay mucha gente, especialmente los que están en la marginalidad, que están en negro, que no tienen realmente capaz ni un sueldo, que salen a ganarse lo que pueden, como pueden. Vamos a ver que sus sueldos van a estar estancados, se van a mantener igual, las ganancias que puedan generar mensuales van a ser las mismas, mientras los precios le van a subir, la canasta básica va a subir, entonces va a haber más pobreza. Y escuchen lo que dice un experto, citado en esta nota, Martín González Rosada, que es un econometrista y experto en estadísticas sociales, dijo textual: con los datos de marzo de 2021 se proyecta una tasa de pobreza para el semestre octubre de 2020, marzo de 2021 de 43,7%. En cualquier momento vamos a estar llegando a la meta del 50%, que media Argentina va a poder comer y media Argentina va a ser pobre. Otro analista que mencionan acá también, Víctor Ruilova, explicó, les leo textual: hay 139 países que tienen una inflación proyectada para todo 2021 menor que la que tuvimos acá en marzo nomás. Y después otro experto, Matías Ragnerman, indicó, referente al resultado del IPC, es un valor terrible por donde se lo mire, 75% anualizado y el más alto desde septiembre de 2019, después de la devaluación pospaso. Y escuchen lo que dijo el ministro de Economía, que demuestra que hasta que por lo menos la gente hoy en día que está tomando las decisiones no sea otra, el problema va a seguir agravándose. Según el ministro, les leo textual lo que dijo: hay circunstancias coyunturales que han estado afectando los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular en esta pandemia. Primero y principal, que ustedes mismos lo pueden chequear con una página online que muestre precios de comidas. De hecho, hay muchos a nivel mundial que muestran el progreso de los precios, que se puede analizar realmente cuánto valía hace unos meses un producto X y cuánto vale ahora. Yo mismo lo he hecho, lo he hablado con amigos de diversos lugares del mundo. O sea, esto no es algo que pase en un país particular, en realidad pasó en muchos, que tenían una inflación normal y vimos cómo durante la pandemia incluso bajaron algunos precios de los productos. Incluso a ustedes los invito, a los amigos del canal que sean de otro país, que me dejen si en su país de origen sucedió esto, que ciertos productos bajaran de precio en la pandemia. Y con esto nos damos cuenta que lo que ha dicho el ministro de Economía es una falacia absoluta, que esto no tiene lógica, no responde a ninguna base del conocimiento económico. Además habla de un problema coyuntural, de que suben los precios de los alimentos como si fuera algo desconectado del resto de la economía, cuando, repito, esto es algo que prácticamente es una ley. O sea, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces solamente responde al tema de la cantidad de dinero que emite un país. Incluso queda también demostrado con algo tan simple como ver cuáles son las cadenas de supermercados que hay en Argentina. Y nos vamos a dar cuenta que son las mismas que hay en otros países. Por ejemplo, Carrefour está en varios países, Jumbo está en Chile. Analicemos esos mismos negocios en otros países y vamos a ver que los precios fueron estables, no se movieron. Y en Argentina sí. Entonces, ¿por qué si es el mismo dueño, el mismo empresario, va a decidir de una manera tan diabólica decir no, en Chile o en Francia los precios los dejo igual, pero solo en Argentina, para joder a los argentinos, les voy a subir los precios? No, no es así. Acá se suben los precios porque el gobierno no para de emitir, entonces para compensar tienen que obviamente subir para después también pagar los costos, pagar todos los gastos, y es una bola de nieve que se va generando y que el gobierno desconoce que ellos son los culpables o no lo quieren reconocer, porque lo estamos leyendo de las mismísimas palabras del ministro de Economía. Y miren, especialmente para los que sean de otros países, porque para los que vivimos acá sabemos que esto pasa a diario. Precios para arriba.
¿cuáles fueron los 10 alimentos que más aumentaron en marzo? Dice, aunque el rubro de educación fue el que más subió, el rubro de comidas y bebidas mantiene un ritmo de alza constante con especial énfasis en la carne, verduras y lácteos. Repito, ¿cómo puede ser que se pongan todos de acuerdo, todos los negocios para subir los precios? ¿No es más fácil pensar que en realidad por un tema de la emisión monetaria que fue brutal, que hasta se tuvieron que imprimir billetes en otros países el año pasado? Lo vimos en videos anteriores, en Brasil y España se pedían billetes para poder meterlos en la economía porque ya no daban ni abasto las maquinitas imprimiendo en Argentina. Entonces, basta de echarle la culpa a quienes no las tienen. Ya sabemos de dónde viene el problema. Y miren, acá tenemos inflación de marzo, los 10 alimentos que más aumentaron. Tomates redondos, casi un 37%, lechuga un 17%, un queso cremoso un 16%, un queso sardo un 14%, leche fresca en sachet 12%, yogur firme 11%, nalga que sería de la carne 9%, queso pategras 9%, paleta 8,5%, carne picada común 8,5%. O sea, imaginemos que además esto es súper importante, repito, para los que no sean del país, a muy poca gente, si es que a alguien, le habrán subido el sueldo en marzo, mientras que los precios de los alimentos subieron. Solamente si una persona esta fuera su lista de compras del supermercado, si solamente comprara esto, que en realidad hay muchos productos que subieron más todavía, veríamos que por lo menos de un 8 a un 9% más tendrán que estar gastando en el supermercado, manteniendo el mismo sueldo. Entonces cae de maduro que la gente se está empobreciendo, que cada vez cuesta más comprar productos, cada vez alcanza menos el sueldo y que obviamente esto pasa mes tras mes. No es algo que pasa una vez al año. Si cada mes le sube a alguien por lo menos un 10, 15 o más por ciento lo que tiene que gastar en alimentos, en vivienda, en absolutamente todo, explíquenme de dónde va a sacar la gente en algún punto el dinero para poder costearse su vida. Así no se puede. Y no solo eso, sino que la gente no va a poder comer, sino que además no va a poder estudiar. Escuchen, la división con mayor aumento, que lo veíamos al principio de la nota, en el mes fue educación, que subió un 28,5%, casi un 30% subió la educación. Y si había una persona que, por ejemplo, estaba hace meses juntando para poder pagar la matrícula, para poder empezar sus estudios, no solo el gobierno hoy en día les dice que no pueden estudiar, con suerte salir de sus casas, pero ya hemos visto que están cerrando los establecimientos educativos y hay muchas cosas, porque no todos estudian, no sé, sistemas, algo que sea online, sino que hay muchas carreras que requieren estar ahí físicamente. No me imagino un cirujano, por ejemplo, que pueda aprender todo desde su casa, sin usar un bisturí y probarlo obviamente en materiales. Entonces, no solamente que no pueden estudiar, que estamos embruteciendo a la población, sino que además los que puedan hacerlo, para las carreras que se pueda hacer, sabemos que van a tener que pagar un 30% más. O sea que va a haber mucha gente que no va a poder hacerlo. Es una verdadera locura. Después dice que el que le sigue educación fue prendas de vestir y calzado, con casi un 11%. O sea, además vamos a estar todos en bola. Nadie se va a poder vestir. Vamos a tener que andar desnudos por la vida como venimos al mundo. Porque si siguen subiendo los precios no vamos a poder comprar ni siquiera un pantalón para poder andar por la calle vestidos. Bebidas alcohólicas y tabaco, que subió un 6,4%. Recreación y cultura un 5,3%. Transporte un 4,2%. La gente no va a poder moverse en algún punto. Es todo una espiral de sinsentidos. Y como vemos, el gobierno está totalmente desconectado de la realidad, de las cosas que hay que hacer, de las soluciones. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación, de la subida de precios, los que están de Argentina, cómo lo están viviendo en el supermercado, si lo están palpando con los precios de cosas que normalmente compraban, que ya les sorprende, si les está alcanzando con sus sueldos para comprar todas las cosas que necesitan, servicios, alimentos, lo que estábamos viendo, incluso alquileres. Y los que sean de otros países también me gustaría, como les decía antes, que me digan cómo lo viven en sus países, para que veamos realmente que esto es algo que no pasa en todos lados, que solamente pasa en Argentina. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, que me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.